¿Dónde termina el poder político y comienza el crimen organizado? ¿Existe realmente una línea entre ambos? ¿O es solo una ilusión que nos gusta creer? Durante décadas, algunos de los hombres más poderosos de América Latina no solo gobernaron países, gobernaron imperios de cocaína. Sentados en palacios presidenciales, firmaban leyes durante el día y por la noche movían toneladas de droga a través de las fronteras. Esta no es una teoría de conspiración, es historia documentada. Bienvenidos a la historia de los presidentes narcos. Hombres que convirtieron el poder político en el negocio más rentable del mundo, el narcotráfico. Panamá, 1983. Un hombre con uniforme militar gobierna un país estratégicamente crucial para el mundo. Su nombre, Manuel Antonio Noriega. Oficialmente, era el comandante de la Guardia Nacional. En la práctica, era el dictador de Panamá. Y tenía un secreto que el mundo tardaría años en descubrir. No solo gobernaba el país, gobernaba una de las rutas de cocaína más lucrativas del hemisferio occidental. Noriega no era como otros dictadores latinoamericanos. No llegó al poder por un golpe de estado violento. No derrocó a un presidente en las calles. Ascendió lentamente, calculadamente. Escaló las filas militares durante los años 60 y 70. Era inteligente, astuto y absolutamente carente de escrúpulos. Algo más. Era un maestro de la doble lealtad durante años. Trabajó simultáneamente para la CEUA estadounidense y para el cartel de Medellín. Piénsalo. Un hombre que recibía pagos de la inteligencia estadounidense para combatir el comunismo en Centroamérica, mientras al mismo tiempo recibía millones de dólares de Pablo Escobar para mover cocaína hacia Estados Unidos. ¿Cómo es posible? Porque Panamá era el lugar perfecto. El Canal de Panamá era y sigue siendo una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Miles de barcos pasan cada año y Noriega controlaba todo. Controlaba los puertos, controlaba las aduanas, controlaba a la policía. Si querías mover droga desde Colombia hacia Estados Unidos, tenías que pasar por Panamá. Y si pasabas por Panamá, tenías que pagarle a Noriega. Los cargamentos llegaban en avionetas desde Colombia. Aterrizaban en pistas secretas en la selva panameña. Desde ahí, la cocaína era reempaquetada en barcos comerciales y enviada al norte. O se mezclaba con cargamentos legítimos de banano, café, pescado. Todo bajo la protección directa del hombre más poderoso del país. Entre 1980 y 1989, se estima que Noriega facilitó el tránsito de más de 200 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, 200 toneladas. Y ganó, según investigaciones posteriores, aproximadamente 200 millones de dólares personales, 200 millones en efectivo, depositados en bancos suizos, en cuentas offshore, en propiedades en Europa. Mientras tanto, Panamá se hundía en la pobreza y la violencia. Pero aquí está la parte más perturbadora. Estados Unidos lo sabía. La CIA sabía que Noriega estaba involucrado en el narcotráfico, pero lo necesitaban. Lo necesitaban para espiar a Cuba, para financiar a los contras en Nicaragua, para mantener influencia en Centroamérica durante la Guerra Fría, así que cerraron los ojos. Hasta que dejó de serles útil. 1989. George H.W. Bush es presidente de Estados Unidos y tiene un problema. Noriega, su antiguo aliado, se está volviendo demasiado errático, demasiado público, demasiado peligroso. Los medios estadounidenses están comenzando a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué Estados Unidos protege a un narcotraficante? Entonces Bush toma una decisión. El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos invade Panamá. La llamaron Operación Causa Justa. 27.000 soldados estadounidenses entraron al país. Bombardearon barrios enteros. Murieron entre 300 y 3.000 civiles panameños, dependiendo de qué fuente consultes. El objetivo oficial, capturar a un narcotraficante. El objetivo real, silenciar a alguien que sabía demasiado. Noriega se escondió en la Embajada del Vaticano en Ciudad de Panamá. Durante días resistió. Las tropas estadounidenses pusieron altavoces afuera de la embajada y tocaron rock pesado a todo volumen día y noche. Fue una táctica de tortura psicológica. Finalmente, Noriega se entregó. Fue llevado a Miami, juzgado en una corte estadounidense y condenado a 40 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado,
Cumplió 17 años en cárceles estadounidenses. Luego fue extraditado a Francia, después a Panamá. Murió en 2017 a los 83 años, en una cárcel panameña. Pero su legado permanece, porque Noriega demostró algo que los carteles nunca olvidaron. El mejor lugar para esconder un imperio de droga no es en la selva, es en un palacio presidencial. Perú, 1990. Un país al borde del colapso, hiperinflación, terrorismo de sendero luminoso, pobreza extrema. Y en medio del caos, un hombre sin carisma, sin partido político, sin experiencia gubernamental, gana la presidencia. Su nombre, Alberto Fujimori, un ingeniero agrónomo, hijo de inmigrantes japoneses, un completo desconocido. Pero prometió orden, prometió seguridad, prometió acabar con el terrorismo, y los peruanos, desesperados, le creyeron. Lo que no sabían era que Fujimori estaba a punto de convertir a Perú en uno de los centros de narcotráfico más importantes de Sudamérica. Durante los años 90, Perú era el mayor productor mundial de hoja de coca, más que Colombia, más que Bolivia. Los campos de coca cubrían miles de hectáreas en el valle del río Guayaga, en la selva peruana, y ahí, en medio de esa selva, operaban los narcos más violentos del continente. Sendero Luminoso, la organización terrorista, controlaba gran parte de la zona cocalera. No solo luchaban por una revolución maoísta, también protegían a los narcotraficantes, a cambio de dinero. Era una alianza perfecta. Los narcos financiaban el terrorismo y los terroristas protegían las rutas de droga. Cuando Fujimori llegó al poder, prometió destruir a Sendero Luminoso, y lo hizo. De manera brutal. Creó grupos paramilitares, otorgó impunidad total a las Fuerzas Armadas, permitió ejecuciones extrajudiciales. Miles de campesinos inocentes murieron en el proceso. Pero Sendero Luminoso fue aplastado. Fujimori se convirtió en un héroe nacional, excepto que había un problema. El narcotráfico no desapareció, de hecho, creció. ¿Por qué? Porque Fujimori no estaba combatiendo el narcotráfico, estaba controlándolo. Su mano derecha era un hombre llamado Vladimiro Montesinos, exoficial del ejército, abogado, y uno de los criminales más sofisticados de la historia peruana. Montesinos dirigía el Servicio de Inteligencia Nacional oficialmente, era el jefe de espionaje del país. En la práctica, dirigía una red de corrupción, narcotráfico y asesinatos políticos. Montesinos tenía un método simple pero efectivo, identificaba a los narcotraficantes más poderosos del país. Luego les hacía una oferta. Págame, y puedes operar libremente. No me pagues y te destruyo. La mayoría pagaba. Y Montesinos se quedaba con un porcentaje de todo. Se estima que durante los años 90, Montesinos y su red ganaron más de $300 millones, del narcotráfico 300 millones. Y Fujimori estaba al tanto de todo. Pero no solo eso. Montesinos también protegía rutas específicas. Aviones cargados de cocaína despegaban desde pistas clandestinas en el Guayaga, volaban hacia Colombia, Brasil, Venezuela. Y los radares militares peruanos no los detectaban. O mejor dicho, los detectaban, pero recibían órdenes de ignorarlos. Órdenes que venían directamente del SIN, directamente de Montesinos. Directamente del círculo más cercano a Fujimori. Durante 10 años Fujimori gobernó Perú con mano de hierro. Disolvió el Congreso en 1992, controló la prensa. Persiguió opositores, se volvió un dictador con apariencia democrática. Y todo ese tiempo, su gobierno estaba financiado, en parte, por el narcotráfico. Pero como todos los imperios oscuros, eventualmente la luz llegó. Septiembre de 2000. Un video es filtrado a la prensa peruana. En el video, Vladimiro Montesinos aparece entregando $15.000 en efectivo a un congresista de la oposición para comprar su voto. El video causó un escándalo nacional. Y fue solo el principio. Porque Montesinos había grabado todo, durante años, grabó en secreto cada soborno, cada negociación, cada crimen. Tenía más de 2.000 videos archivados. Los llamaron los Vladivideos. Y cuando empezaron a salir a la luz, el régimen de Fujimori colapsó. Fujimori huyó del país en noviembre de 2000, voló a Japón, el país de sus ancestros, y pidió asilo. Vivió ahí durante 5 años como fugitivo. Montesinos huyó a Venezuela.
fue capturado meses después en Caracas, ambos fueron finalmente extraditados a Perú. Montesinos fue condenado a más de 20 años de prisión. Fujimori fue condenado a 25 años por corrupción, asesinatos extrajudiciales y violaciones de derechos humanos. Pero aquí está lo más perturbador. En 2017, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski indultó a Fujimori por razones humanitarias. El dictador que había vendido su país a los narcos salió de prisión, vivió en libertad hasta 2018, cuando la Corte Suprema anuló el indulto. Hoy, Fujimori tiene más de 80 años, está de nuevo en prisión, pero muchos peruanos todavía lo admiran. Todavía creen que fue un héroe, porque salvó al país del terrorismo, sin importar el precio, sin importar con quién hizo negocios. México, presente. Aquí la historia se vuelve más compleja, porque en México la relación entre el poder político y el narcotráfico no es tan explícita como en Panamá o Perú. No hay un presidente claramente identificado como narcotraficante. Pero hay algo peor. Hay un sistema completo donde el narcotráfico y el poder político están tan entrelazados que es imposible separarlos. Déjame explicarte cómo funciona. México tiene, en este momento, más de 5 carteles principales operando en su territorio. El cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel del Golfo, los Zetas, el cartel de Tijuana. Cada uno controla territorios específicos, rutas específicas, y cada uno tiene conexiones políticas profundas. No es que los presidentes mexicanos sean narcos, es que los narcos financian a los presidentes, financian campañas, compran gobernadores, sobornan policías, jueces, militares. Es un sistema de captura del Estado. Déjame darte un ejemplo concreto, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012. El hombre más poderoso en la lucha contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón. El hombre que supuestamente estaba combatiendo a los carteles. En 2019 fue arrestado en Texas, acusado de recibir millones de dólares del cartel de Sinaloa a cambio de protección millones. El jefe de seguridad del país trabajaba para el cartel más poderoso de México. Pasaba información sobre operativos, protegía cargamentos, eliminaba rivales del cartel todo mientras daba conferencias de prensa sobre la guerra contra las drogas. En febrero de 2023 fue declarado culpable en una corte federal de Nueva York. Enfrenta una sentencia de cadena perpetua, y esto plantea una pregunta aterradora. Si el jefe de Seguridad Nacional trabajaba para los narcos, ¿quién más lo hace? Pero la cosa va más profundo, porque en México las acusaciones no se detienen en funcionarios de seguridad. Han llegado hasta los niveles más altos del poder. 2020. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, es acusado de tener vínculos indirectos con el narcotráfico. No hay pruebas directas, no hay videos, no hay cuentas bancarias, pero hay testimonios, testigos protegidos, colaboradores de los carteles, informantes de la DEA. Todos dicen lo mismo. Los carteles financiaron parte de la campaña de López Obrador en 2018. AMLO, como se le conoce, lo niega categóricamente. Y hasta ahora no hay pruebas concretas. Pero el simple hecho de que la acusación exista muestra algo fundamental. En México, nadie está por encima de la sospecha, porque el narcotráfico no es un problema externo al sistema político. Es parte del sistema. Piensa en esto. En los últimos 20 años, México ha tenido 4 presidentes. Vicente Fox, 2000 a 2006, Felipe Calderón, 2006 a 2012, Enrique Peña Nieto, 2012 a 2018, y Andrés Manuel López Obrador, 2018 a presente. Todos prometieron combatir el narcotráfico, todos lanzaron estrategias militares, operativos especiales, reformas judiciales, y sin embargo, la producción de droga en México no ha disminuido. Al contrario, hoy México produce más fentanilo, más metanfetamina, más heroína que nunca. ¿Por qué? Porque la guerra contra el narcotráfico en México es, en gran parte, teatro político. Los presidentes saben que no pueden acabar con los carteles, porque los carteles son demasiado poderosos, demasiado ricos, demasiado integrados en la economía.
se estima que el narcotráfico genera entre 20.000 y 30.000 millones de dólares anuales para la economía mexicana. 30.000 millones. Eso es más que el turismo, más que las remesas, más que muchas industrias legales. ¿Qué pasaría si México realmente eliminara el narcotráfico? La economía colapsaría. Cientos de miles de personas perderían sus empleos. No solo narcos, también campesinos que cultivan amapola, transportistas, vendedores al menudeo. Regiones enteras del país dependen del dinero del narco y los políticos lo saben. Entonces, ¿qué hacen? Mantienen la apariencia de la guerra, capturan a algunos capos, destruyen algunos laboratorios, incautan algunos cargamentos. Pero nunca tocan la estructura, nunca desmantelan el sistema completo. Porque si lo hicieran, el país entero temblaría. Ahora, hablemos de números, porque la relación entre presidentes y narcotráfico no es solo política, es económica. El narcotráfico internacional mueve aproximadamente 400.000 millones de dólares al año a nivel global. 400.000 millones. Es más grande que la economía de muchos países. Y América Latina produce la mayor parte de la cocaína del mundo. Colombia, 1.400 toneladas anuales. Perú, 410 toneladas. Bolivia, 270 toneladas. Eso es más de 2.000 toneladas de cocaína pura cada año. ¿A dónde va toda esa droga? El 90% va a Estados Unidos y Europa. Y para llegar ahí, tiene que pasar por algún lugar. México, Centroamérica, el Caribe. Y en cada uno de esos puntos de tránsito, alguien tiene que dar permiso a policías, militares, aduaneros, alcaldes, gobernadores y sí, a veces, presidentes. Déjame darte una idea de cuánto dinero estamos hablando. 1 kilo de cocaína cuesta $1.500 en Colombia. Ese mismo kilo, en México, vale $12.000. En Estados Unidos vale $30.000. En Europa vale $60.000. Un solo kilo. Ahora multiplica eso por 2.000 toneladas, 2 millones de kilos. Son 120.000 millones de dólares en valor de mercado final. Y en cada etapa del viaje, alguien tiene que ser pagado. Los carteles no solo sobornan, invierten en campañas políticas, en infraestructura, en comunidades. Construyen escuelas en pueblos rurales, pagan funerales, organizan fiestas, se convierten en el Estado que el Estado nunca fue, y cuando un político llega al poder con el apoyo financiero de un cartel, ¿a quién le debe lealtad? ¿Al pueblo que lo eligió o al cartel que lo financió? Hay historias que nunca llegan a los titulares, casos que son enterrados, investigaciones que son abandonadas. Déjame contarte algunas. Honduras, 2009 a 2014. Juan Orlando Hernández es elegido presidente. Durante su gobierno, Honduras se convierte en uno de los principales puntos de tránsito de cocaína hacia Estados Unidos. En 2022, 2 años después de dejar el poder, Hernández fue extraditado a Estados Unidos, acusado de conspiración para importar cocaína y posesión de armas. Los fiscales estadounidenses dijeron que su gobierno protegió el tránsito de más de 500 toneladas de cocaína, 500 toneladas, y que recibió millones de dólares en sobornos de carteles mexicanos. En marzo de 2024 fue declarado culpable. Enfrenta cadena perpetua. Guatemala, 2012 a 2015. Otto Pérez Molina, expresidente. En 2015 fue arrestado por corrupción masiva. Aunque no fue formalmente acusado de narcotráfico, múltiples investigaciones sugieren que su gobierno permitió el tránsito libre de droga a cambio de financiamiento político. Sigue en juicio. Paraguay, 2008 a 2012. Fernando Lugo, expresidente. Aunque nunca fue acusado directamente, durante su gobierno, Paraguay se convirtió en un punto clave para el tráfico de cocaína desde Bolivia hacia Brasil y Argentina. Las investigaciones quedaron inconclusas. ¿Ves el patrón? En casi todos los países de América Latina hay al menos un expresidente con acusaciones o sospechas de vínculos con el narcotráfico. No es coincidencia, es un sistema. Ahora viene la pregunta difícil. Si sabemos que esto está pasando, ¿por qué no lo detenemos? La respuesta es compleja. Primero, la falta de instituciones fuertes. En muchos países latinoamericanos, las fiscalías son débiles, los jueces son corruptos, la policía está infiltrada, no hay independencia judicial real. Entonces, aunque haya pruebas, los casos se caen.
Los testigos desaparecen, los expedientes se pierden, la justicia nunca llega. Segundo, el miedo. Investigar a un presidente con vínculos narcos no es como investigar un robo. Es poner tu vida en riesgo. Periodistas han sido asesinados, fiscales han sido amenazados, jueces han huido del país. El narcotráfico no solo corrompe, aterroriza. En México, más de 150 periodistas han sido asesinados en los últimos 20 años. La mayoría investigaba corrupción y narcotráfico. En Colombia, fiscales que investigan vínculos entre políticos y carteles reciben protección armada permanente. Viven como prisioneros, porque saben que en cualquier momento pueden ser eliminados. Tercero, la complicidad internacional. Estados Unidos y Europa consumen la droga. Pero rara vez hacen lo suficiente para desmantelar los sistemas financieros que permiten el lavado de dinero. Los bancos internacionales mueven miles de millones en dinero del narco. Y las sanciones son mínimas. Es más rentable pagar una multa que cerrar las cuentas. Y finalmente, la economía. Como dije antes, el narcotráfico sostiene economías enteras. Elimínalo, y regiones completas colapsan. Entonces los gobiernos hacen un cálculo frío. Es mejor tener violencia controlada y economía estable, o paz absoluta y colapso económico. La mayoría elige la primera opción. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Veremos más presidentes narcos en el futuro? La respuesta honesta es, probablemente sí. Porque mientras la demanda de drogas siga existiendo en Estados Unidos y Europa, mientras los carteles sigan generando miles de millones de dólares, mientras las instituciones sigan siendo débiles, siempre habrá políticos dispuestos a hacer pactos con el diablo. Pero también hay esperanza. En los últimos años hemos visto algo nuevo, ciudadanos que no se callan, movimientos sociales que exigen transparencia, periodistas que investigan aunque sea peligroso, fiscales, que no se dejan intimidar. No es suficiente todavía, pero es un comienzo. Porque al final, el verdadero problema no son los presidentes narcos. El verdadero problema es que nosotros, como sociedades, los permitimos, los elegimos, los toleramos, a veces incluso los admiramos, porque prometen seguridad, prometen empleos, prometen orden, y no preguntamos de dónde viene el dinero. Volvamos a la pregunta del principio. ¿Dónde está la línea entre el poder político y el crimen organizado? Después de todo lo que hemos visto, la respuesta es clara. No hay línea. Nunca la hubo. Fue siempre una ilusión. Noriega, Fujimori, García Luna, Hernández. No son excepciones. Son síntomas de un sistema donde el poder y el crimen se alimentan mutuamente. Y mientras ese sistema exista, siempre habrá presidentes narcos con uniformes diferentes, con discursos diferentes, pero con las mismas manos sucias. La pregunta que deberíamos hacernos no es ¿quién es el próximo presidente narco? La pregunta es ¿estamos dispuestos a vivir en un continente donde esto sea normal? Porque si no hacemos nada, la respuesta ya la conocemos.